¿Y si la Tierra no fuera solo un planeta, sino una memoria viva que sigue soñando con su propio origen? ¿Y si bajo cada piedra, cada ola y cada soplo de viento aún latieran las huellas de todo lo que alguna vez fue? Esta noche no viajaremos hacia afuera, sino hacia adentro, al corazón que lleva eones latiendo bajo nuestros pies. El nuevo atlas de la Tierra no es un mapa de lugares, sino de pulsos, de respiraciones antiguas, de silencios que aún arden en lo profundo. Aquí, las montañas no son solo roca, son pensamientos detenidos del planeta. Los océanos no son solo agua, son su memoria líquida. Y el aire que nos envuelve no es vacío. Es la voz del mundo hablándonos con paciencia. Si este viaje te conecta, te invito a quedarte, a suscribirte y a dejar que la Tierra te hable mientras duermes. Gracias por elegirme para acompañarte a escuchar lo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Ahora, deja que el planeta despierte. Cuando los antiguos cartógrafos dibujaban los primeros mapas del mundo, creían que la Tierra tenía límites definidos, que había un borde, un final, un punto donde el océano se perdía en lo desconocido. Pero, ¿y si te dijera que ese límite nunca existió? Que la Tierra, desde su origen, ha estado cambiando constantemente, moviéndose bajo nuestros pies sin que apenas lo notemos. ¿Cómo se puede mapear algo que nunca ha dejado de transformarse? Hace miles de años, los mapas eran más que simples herramientas de orientación. Eran representaciones de lo que los humanos creían que era real. En aquellos tiempos, las montañas, los ríos y los mares eran tan misteriosos que cada línea trazada en el pergamino contenía más imaginación que precisión. Sin embargo, el nuevo atlas de la Tierra no dibuja lo que vemos, sino lo que hemos olvidado mirar. Este atlas, más que un mapa, es una historia viva. Pero, ¿qué puede revelar un mapa que cambie nuestra forma de ver el planeta? Tal vez la respuesta no esté en la superficie, sino en las profundidades donde las capas del tiempo se superponen como páginas arrugadas de un libro inmenso. Bajo los océanos duermen cordilleras enteras, y en los desiertos se esconden huellas de antiguos mares. ¿Qué pasaría si pudiéramos ver todos esos mundos superpuestos a la vez? Durante siglos, los humanos creímos que conocíamos la forma de la Tierra, que el mapa estaba completo. Sin embargo, cada descubrimiento reciente parece decir lo contrario. Hay zonas del planeta que se mueven unos pocos centímetros cada año, y otras que se hunden lentamente, como si la Tierra respirara. ¿Acaso nuestro planeta tiene memoria? ¿Podría estar contándonos algo con cada movimiento? El nuevo atlas no está hecho solo de montañas y ríos. Está hecho de tiempo, de huellas que la Tierra ha dejado en su propio cuerpo. En sus fallas, sus grietas, sus mares antiguos y sus montañas recientes. Por ejemplo, las placas tectónicas se mueven tan despacio que podrían parecer inmóviles, pero en el transcurso de millones de años dibujan una coreografía perfecta. África, por ejemplo, se está dividiendo en dos. Una fractura inmensa recorre el continente, abriéndose poco a poco, separando tierras que algún día formarán nuevos océanos. ¿Qué impulsa a un planeta a romperse para volver a unirse? La respuesta, dicen los geólogos, está en su interior ardiente, un corazón de fuego que nunca se apaga. Pero ¿por qué sigue latiendo después de tantos millones de años? ¿De dónde viene esa energía que mantiene viva la Tierra? Algunos creen que es el calor original del nacimiento del planeta. Otros, que son los átomos del interior los que continúan liberando energía en un proceso interminable. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el corazón del planeta aún no ha dejado de latir. Si observamos el mapa actual,
veremos continentes que parecen encajar como piezas de un rompecabezas. Sudamérica y África, por ejemplo, parecen haber estado unidas alguna vez. Y es cierto, hace más de 180 millones de años formaban parte de una sola masa continental, llamada Pangea. ¿Qué habría sentido un ser humano, si hubiera existido entonces, al ver cómo lentamente su mundo se fragmentaba? El nuevo Atlas no solo muestra dónde estamos, sino de dónde venimos. Cada línea, cada frontera, cada curva en la costa guarda una historia. Hay desiertos que alguna vez fueron mares, y hay montañas que fueron fondos oceánicos. En el Himalaya, por ejemplo, los científicos han encontrado fósiles marinos a más de 8.000 metros de altura. ¿Cómo llegaron allí? Porque esas montañas se levantaron cuando India chocó con Asia, empujando el fondo del océano hacia el cielo. La Tierra escribe poesía con la fuerza de sus movimientos. Pero hay algo más. Algo que el nuevo Atlas sugiere, aunque no lo diga abiertamente. ¿Podría ser que la Tierra tenga ciclos de memoria, como si recordara su propio pasado y lo reescribiera una y otra vez? Los polos se mueven, el clima cambia, los mares suben y bajan, y con cada giro de ese ciclo, la vida se adapta, cambia o desaparece. Hace unos 12.000 años, gran parte del planeta estaba cubierta de hielo. Donde hoy hay ciudades, había glaciares del tamaño de montañas. Cuando el hielo se derritió, el nivel del mar subió más de 120 metros. Ciudades costeras actuales estarían completamente sumergidas si eso ocurriera hoy. ¿Podría volver a suceder? Las huellas del pasado están por todas partes, pero no siempre las vemos. En las rocas, en los fósiles, en los sedimentos del fondo del mar. Cada capa guarda un fragmento de historia, como un archivo natural. En ellas hay rastros de meteoritos, de catástrofes, de erupciones, de especies que aparecieron y desaparecieron sin dejar más rastro que una fina línea de polvo. ¿Qué pasaría si todas esas capas pudieran hablar? El nuevo Atlas intenta hacerlo. Muestra cómo, bajo la superficie que habitamos, existen mundos invisibles. Un océano de magma se mueve lentamente, empujando y moldeando todo lo que conocemos. Algunos científicos creen que incluso bajo los continentes hay restos de antiguos mundos, fragmentos de placas desaparecidas que se hundieron hace millones de años. ¿Podrían volver a emerger algún día? Cuando observamos el cielo nocturno, pensamos en la inmensidad del universo y sentimos que la Tierra es pequeña. Pero el nuevo Atlas nos recuerda que incluso este pequeño mundo guarda más misterios de los que imaginamos. En sus entrañas hay energía suficiente para mantener su interior en movimiento durante miles de millones de años más. Y en su superficie, la vida continúa reinventándose con cada cambio. Sin embargo, hay una pregunta que el Atlas no responde del todo. ¿Somos parte de este proceso o solo testigos pasajeros? La humanidad ha cambiado los paisajes, ha desviado ríos, ha abierto montañas, ha creado islas artificiales. En cierto modo, también dibujamos sobre el mapa. Pero, ¿qué pasará cuando la Tierra vuelva a moverse? ¿Qué ocurrirá con nuestras ciudades, nuestras fronteras, nuestros nombres? El nuevo Atlas no predice el futuro, pero sí deja una advertencia. Nada en este planeta es permanente. Los continentes que hoy conocemos algún día volverán a unirse o separarse. Los mares se desplazarán, los desiertos cambiarán de forma. Y quizás, dentro de muchos millones de años, alguien, humano o no, dibuje un nuevo mapa sobre una Tierra distinta. Entonces, ¿qué revela realmente el nuevo Atlas de la Tierra? Que vivimos en un planeta vivo, en constante transformación. Que lo que hoy parece inmóvil es solo un instante dentro de un ciclo interminable.
que bajo nuestros pies hay un relato antiguo, un pulso que no se detiene. Y cuando comprendemos eso, la pregunta inicial se disuelve en una respuesta silenciosa. El mapa de la Tierra no se dibuja con líneas, sino con tiempo. Y si el mapa se dibuja con tiempo, ¿qué somos nosotros dentro de ese trazado? Apenas una nota al margen, una huella diminuta en la vasta historia de un planeta que ha existido miles de millones de años antes de que apareciéramos. Sin embargo, incluso una nota puede alterar una melodía. Tal vez por eso la Tierra reacciona a nuestra presencia, sutilmente, pero sin descanso. ¿Podría la actividad humana estar creando una nueva capa geológica? ¿Una que algún día se leerá igual que hoy leemos la del Jurásico o la del Cretácico? Los científicos ya tienen un nombre para ello: el Antropoceno. En esta nueva era, los ríos se desvían, las montañas se horadan, los mares se calientan y el aire lleva partículas que nunca antes existieron. Pero incluso así, el planeta sigue su curso, se adapta, se transforma, responde. Es como si la Tierra supiera continuar, sin importar lo que ocurra en su superficie. ¿Podría ser que la verdadera inteligencia no esté solo en los seres vivos, sino en la propia materia? El nuevo Atlas muestra zonas donde el suelo respira, donde el gas asciende desde las profundidades, recordándonos que bajo el suelo que pisamos hay un mundo en ebullición. En Islandia, por ejemplo, la tierra se abre con tanta naturalidad que el aire huele a azufre y la roca parece recién nacida. En Indonesia, las islas se levantan y se hunden en cuestión de años. En África Oriental, una grieta inmensa se extiende lentamente, separando el continente en dos. Cuando ese proceso culmine, dentro de unos millones de años, habrá un nuevo océano. ¿Te imaginas un mapa del futuro donde África tenga dos mitades separadas por un mar nuevo? El nuevo Atlas ya lo insinúa. Pero lo más asombroso es que el proceso ya ha comenzado. Aunque lo midamos en tiempos geológicos, la fractura crece cada año, imperceptible pero constante. A veces la Tierra no grita, solo susurra, y nosotros rara vez escuchamos. Más allá de los movimientos visibles, el Atlas también revela los invisibles. Campos magnéticos que cambian de dirección, corrientes que viajan bajo el manto, olas de energía que recorren el planeta tras un gran terremoto. Nada está quieto. Nada está completamente estable. En las profundidades del Pacífico hay una zona donde el fondo marino vibra sin descanso. No son volcanes, no son placas chocando. Son pulsos, ondas periódicas, como si el planeta respirara. ¿Respira realmente la Tierra? Hay quienes creen que sí, y que ese ritmo se refleja en los ciclos naturales. Las estaciones, las mareas, los vientos, incluso los latidos de la vida. Todo parece seguir un patrón, aunque no siempre lo entendamos. En el nuevo Atlas, los colores se mezclan como si el planeta fuera un organismo viviente, con arterias de magma y venas de agua. Si la Tierra tuviera piel, los océanos serían su sangre. Si tuviera voz, hablaría en lenguas de trueno, de fuego y de viento. Pero, ¿qué nos está intentando decir? En cada capa, el planeta ha dejado un mensaje. Uno de ellos está escrito en piedra. Los continentes siempre vuelven a encontrarse. Hace cientos de millones de años, la Tierra ya unió y separó las masas de tierra varias veces. Primero fue Rodinia, luego Pangea y después Gondwana y Laurasia. Todo indica que volverá a suceder. ¿Podremos ser testigos de una nueva supertierra? Quizás dentro de unos 200 millones de años, América chocará de nuevo con Asia, formando una masa única de tierra. Los océanos cambiarán, el clima se transformará y el mapa será irreconocible.
Pero lo curioso es que, a pesar de tanto cambio, la vida seguirá buscando su espacio. No importa cómo se dibuje el planeta, siempre encuentra una manera de adaptarse. La Tierra ha sobrevivido a impactos de meteoritos, erupciones globales y extinciones masivas. Hace 66 millones de años, un asteroide del tamaño de una ciudad cambió el rumbo de la historia. Extinguió a los grandes reptiles y abrió paso a los mamíferos. ¿Fue destrucción o renovación? Quizás ambas. El nuevo Atlas no solo muestra los lugares donde cayó el meteorito, sino cómo ese evento transformó todo el planeta. Los mares se acidificaron, los cielos se oscurecieron y durante años la Tierra pareció dormir. Pero despertó distinta, más fértil, más lista para la siguiente forma de vida. ¿Podría volver a ocurrir algo así? Los científicos dicen que los impactos de grandes asteroides son raros, pero no imposibles. Algunos orbitan cerca, vigilando silenciosamente desde el espacio. El nuevo Atlas los registra, no como amenaza, sino como recordatorio. El universo también participa en la historia de la Tierra. Y no es el único. La Luna, por ejemplo, también deja su huella. Su atracción mantiene las mareas, su ritmo marca los ciclos del mar y de muchos seres vivos. Si la Luna desapareciera, los océanos quedarían casi inmóviles y la vida marina cambiaría para siempre. ¿Es posible que la Luna sea parte del mapa terrestre? El nuevo Atlas dice que sí, porque sin ella el planeta no sería el mismo. En cada punto de este relato aparece una nueva pregunta. ¿Quién dibuja el mapa? ¿La Tierra, el tiempo o nosotros? Quizás todos. Cada huella humana, cada estructura, cada ciudad, se convierte en una marca sobre la superficie. Si alguien encontrara un registro de nuestro tiempo dentro de millones de años, ¿qué pensaría? Tal vez vería autopistas como antiguas venas, rascacielos como fósiles de metal, mares llenos de fragmentos de nuestro paso. Y sin embargo, la Tierra seguiría. No necesita que la observemos para moverse, ni que la entendamos para transformarse. Cuando desaparezcamos, continuará escribiendo su historia, capa sobre capa, como siempre lo ha hecho. Pero el nuevo Atlas no es solo un mapa físico, es también una invitación a mirar de otra forma, a observar lo que está debajo, lo que no se ve. Hay selvas ocultas bajo el hielo de la Antártida, ríos subterráneos que cruzan continentes enteros, desiertos que respiran por la noche, liberando aire antiguo atrapado en la arena. Todo está vivo, incluso lo que creemos muerto. ¿Y si la Tierra tuviera conciencia? No una mente como la nuestra, sino una forma distinta de sentir. Quizás cada terremoto, cada erupción, cada tormenta sea una manera de reajustarse, de mantener el equilibrio. En el fondo, cada uno de esos movimientos guarda un propósito, aunque no podamos entenderlo por completo. Hay lugares donde la Tierra se comporta como si recordara. En el mar de Japón, por ejemplo, cada cierto número de años ocurren sismos en el mismo punto exacto. En Chile, las montañas repiten patrones de fractura milenio tras milenio. ¿Será memoria o simplemente ritmo natural? Tal vez ambos conceptos sean lo mismo para un planeta. El nuevo Atlas también muestra cicatrices, marcas de antiguos cataclismos, de glaciaciones, de civilizaciones perdidas. Bajo las aguas del Mediterráneo se han hallado estructuras que podrían haber sido ciudades sumergidas hace más de 10.000 años. ¿Qué historias se esconden allí? ¿Quiénes las habitaron? Aún no lo sabemos, pero las señales son claras. El mar guarda más secretos que la tierra firme. A lo largo del tiempo, cada civilización ha dibujado su propia versión de la Tierra. Los griegos imaginaron un mundo perfecto y simétrico. Los árabes, un jardín sagrado.
los europeos medievales, un lugar dividido entre el cielo y el infierno. Pero el nuevo Atlas rompe con todas esas visiones. No impone límites, no traza fronteras políticas. En él, la Tierra aparece como lo que realmente es, una masa viva que cambia con la misma naturalidad con la que el viento mueve las nubes. Y aquí surge una pregunta profunda. ¿Somos dueños del planeta o solo huéspedes? La respuesta parece sencilla, pero no lo es. El nuevo Atlas, en silencio, nos recuerda que el suelo bajo nuestros pies no nos pertenece, sino que nos sostiene temporalmente. Cada roca, cada grano de arena, formó parte de algo anterior, y formará parte de algo nuevo cuando nosotros ya no estemos. Si observamos con atención, incluso los lugares más estables esconden movimiento. Las montañas, aunque parezcan inmóviles, crecen y se erosionan constantemente. El Everest, por ejemplo, se eleva unos pocos milímetros cada año. Y mientras tanto, el mar Caribe se hunde lentamente. ¿Qué nos dice esto? Que la estabilidad es una ilusión, un momento congelado dentro de un flujo eterno. El nuevo Atlas invita a reconciliarnos con ese movimiento, a entender que no hay mapa definitivo, ni verdad absoluta sobre la forma del planeta. Todo cambia, y eso no debería asustarnos, sino asombrarnos, porque en ese cambio reside la vida misma. ¿Y qué pasará cuando el Atlas vuelva a actualizarse dentro de 100 años? ¿Veremos nuevas islas, nuevos mares, nuevas montañas? Sin duda, la Tierra no dejará de dibujarse, y nosotros seguiremos siendo testigos de su obra en movimiento. Porque al final, más allá de la ciencia y los datos, lo que el nuevo Atlas nos enseña es que habitamos un ser vivo, un hogar que respira y sueña. Un planeta que, aunque a veces parezca silencioso, nunca deja de contarnos su historia. Y en esa historia, que se escribe sin pausa, hay capítulos que aún no hemos leído. Por ejemplo, el misterioso lenguaje de los océanos. ¿Qué pasaría si el mar pudiera contarnos lo que ha visto? En sus profundidades se guardan restos de meteoritos, esqueletos de especies extinguidas y rastros de civilizaciones que desaparecieron sin dejar palabra. El nuevo Atlas muestra que el fondo marino es tan diverso como la superficie terrestre, con montañas más altas que el Everest y valles más profundos que cualquier cañón. Pero hay zonas, llamadas abismos hadales, que el ser humano apenas ha explorado. ¿Qué se oculta allí abajo, donde la luz nunca llega y la presión podría aplastar un submarino como si fuera papel? Algunos científicos han encontrado allí organismos que no existen en ningún otro lugar del planeta. Seres diminutos que producen su propia luz, que sobreviven sin oxígeno ni sol, alimentándose de minerales. ¿Podría ser ese el origen de la vida? Tal vez el nuevo Atlas no solo revele la forma de la Tierra, sino también su génesis. Hay teorías que sostienen que la vida comenzó en las profundidades, en respiraderos submarinos donde el calor del magma se encuentra con el frío del océano. Allí, las primeras moléculas aprendieron a unirse, a crear estructuras, a replicarse. ¿Podría decirse entonces que la Tierra se dio a sí misma el don de la vida? Pero el nuevo Atlas también nos recuerda que la vida y la destrucción caminan juntas. Donde una erupción destruye, un nuevo terreno se crea. Donde el mar se retira, aparecen islas. Todo lo que parece perderse se transforma en otra cosa. En Hawái, por ejemplo, el fuego del interior del planeta se convierte en tierra nueva. Las islas crecen con cada erupción. Un día, dentro de miles de años, habrá una nueva isla emergiendo lentamente del océano. ¿Y si toda la Tierra fuera un laboratorio en constante experimento? A lo largo del tiempo, el planeta ha probado 1000 combinaciones. Atmósferas distintas, temperaturas extremas,
ecosistemas inimaginables. Hubo un tiempo en que la atmósfera estaba llena de metano y el cielo tenía un tono anaranjado. Luego llegaron las cianobacterias, diminutos organismos que liberaron oxígeno y cambiaron para siempre la composición del aire. Si no hubiera sido por ellas, la vida como la conocemos no existiría. ¿Qué otras formas de vida habrán existido en eras que ya no recordamos? El nuevo Atlas no solo dibuja montañas o mares, también dibuja silencios. Hay regiones donde el desierto parece un océano detenido, donde el viento es el único habitante. En el Sahara, bajo toneladas de arena, hay restos de antiguos ríos, fósiles de peces, rastros de selvas. Todo indica que hace unos 10.000 años ese lugar era un vergel. ¿Qué hizo que se secara? El eje de la Tierra se inclinó levemente, cambiando la dirección de los vientos y alterando las lluvias. Bastó una variación mínima para transformar un paraíso en un desierto inmenso. ¿Podría volver a suceder? Los movimientos del eje terrestre no se detienen, y con el tiempo los desiertos pueden volver a florecer, mientras las selvas podrían marchitarse. Nada es permanente, ni siquiera el clima. El nuevo Atlas muestra cómo los patrones de temperatura y viento cambian con lentitud, como si el planeta respirara más despacio de lo que podemos percibir. Y aún así, la Tierra no deja de darnos pistas. En los glaciares, los científicos han encontrado burbujas de aire atrapadas desde hace cientos de miles de años. Esas pequeñas cápsulas guardan la composición exacta de la atmósfera antigua. Cuando se comparan con el aire actual, las diferencias son notables. La Tierra nos habla a través del hielo, y sus mensajes son claros. Todo lo que hacemos deja una huella. Pero hay algo que pocos han notado. En los últimos siglos, la actividad humana ha acelerado algunos procesos naturales. Las ciudades generan su propio microclima. Los mares absorben más calor, los bosques cambian su ritmo. Es como si el planeta se hubiera visto obligado a reajustarse más rápido. ¿Hasta qué punto puede hacerlo? ¿Existe un límite para la resiliencia de la Tierra? El nuevo Atlas no responde con cifras, sino con imágenes del cambio. Montañas que pierden su nieve, costas que retroceden, selvas que se fragmentan, pero también muestra señales de adaptación. Corales que resisten el calor, especies que migran hacia nuevos hábitats, bosques que renacen donde antes solo había piedra. La vida, al igual que el planeta, encuentra siempre un camino. Si viajamos en el tiempo hacia el futuro, ¿cómo se verá la Tierra dentro de 1000 años? Tal vez los continentes habrán cambiado su forma, los polos se habrán desplazado, los mares tendrán nuevos nombres. Y sin embargo, la esencia del planeta seguirá siendo la misma. Un lugar que se mueve, que respira, que crea y destruye para volver a crear. Pero hay un misterio que el nuevo Atlas apenas insinúa. En los últimos años, los geólogos han encontrado señales de estructuras subterráneas gigantes, masas de roca más densas que cualquier otra, escondidas bajo el manto terrestre. Algunos las llaman continentes hundidos. Otros creen que son los restos de un mundo anterior. ¿Podría haber existido una Tierra antes de la Tierra? La idea parece imposible, pero los indicios están ahí. Fragmentos de minerales que datan de antes de la formación de la corteza actual. Rastros de un pasado anterior al que la ciencia puede explicar. Si eso fuera cierto, nuestro planeta habría renacido más de una vez, destruyéndose y recomponiéndose en un ciclo interminable. Quizás el nuevo Atlas sea solo una página más de un libro que la Tierra ha estado escribiendo desde mucho antes de que existiéramos. Y en medio de ese ciclo, nosotros aparecemos. Una especie que observa, que estudia, que intenta comprender el lenguaje del planeta.
pero también una especie que olvida, que construye sobre terrenos que se hunden, que planta sobre suelos que se desplazan, que cree en fronteras trazadas sobre un cuerpo en movimiento. El nuevo Atlas parece recordarnos algo, que no podemos poseer lo que nunca deja de transformarse. El suelo que pisamos hoy fue mar alguna vez, y lo volverá a ser. Las montañas que ahora admiramos serán polvo, y de ese polvo nacerán otras formas. La tierra no necesita que la salvemos, pero sí que la escuchemos. Porque cuando habla no lo hace con palabras, sino con cambios. ¿Podremos aprender su idioma antes de que cambie de nuevo? El Atlas nos invita a hacerlo, a mirar el planeta como un ser vivo, y no como un objeto. A entender que somos parte de un proceso más grande, un ciclo que empezó mucho antes de nosotros y que continuará cuando ya no estemos. Cada era de la Tierra tiene su voz. La era del fuego, cuando el planeta era un océano de lava. La era del agua, cuando los mares lo cubrieron todo. La era del hielo, cuando los glaciares moldearon los continentes. Y ahora, quizás, la era de la conciencia, cuando el planeta se contempla a sí mismo a través de nuestros ojos. El nuevo Atlas no solo revela lugares, revela tiempos superpuestos, historias que se tocan y se transforman. En su silencio, parece decirnos que todo lo que cambia, vive. Y mientras exista cambio, la Tierra seguirá contándose a sí misma. Pero la historia no termina allí, porque el nuevo Atlas también revela algo que muchos pasaron por alto: la conexión invisible entre todas las cosas. Las corrientes marinas, los vientos, los ciclos de la lluvia, la migración de las aves y hasta la dirección en la que crecen los árboles están entrelazados. No son fenómenos separados, sino partes de un mismo pulso. ¿Y si todo lo que ocurre en la Tierra, desde un temblor hasta el brote de una flor, respondiera a un mismo ritmo oculto? Los antiguos pueblos parecían intuirlo. Muchos hablaban de la Tierra como una madre viva, un ser que nutre, siente y recuerda. Sus leyendas contaban que cuando el planeta se enfurecía, era porque el equilibrio se había roto. Hoy, siglos después, el nuevo Atlas confirma que no estaban del todo equivocados. Los sistemas naturales se conectan de maneras tan precisas que cualquier alteración mínima en un punto del planeta puede afectar a otro lugar lejano. Una corriente cálida que se enfría en el Pacífico puede provocar sequías en África o tormentas en América. ¿Cómo logra el planeta coordinar algo tan complejo? La respuesta parece estar en la energía. La Tierra intercambia calor, agua y movimiento en un equilibrio dinámico. Los océanos transportan calor desde el ecuador hasta los polos. Los vientos devuelven humedad hacia el interior de los continentes y las corrientes subterráneas empujan minerales que algún día formarán montañas. Nada está aislado. Todo participa de una danza antigua. El nuevo Atlas, al mostrar estas conexiones, nos invita a mirar el planeta como un ser completo. Y al hacerlo, surge una nueva pregunta. ¿Qué papel jugamos nosotros en esta sinfonía natural? Durante mucho tiempo creímos que éramos los directores, pero quizás solo somos una nota dentro de una melodía mucho más amplia. Piensa en la lluvia. Cada gota que cae puede haber estado antes en el océano, en una nube o en el interior de una roca. Viaja durante siglos, evaporándose, condensándose, cayendo de nuevo. El agua que bebemos hoy pudo haber circulado por las venas de un dinosaurio o haber formado parte de un glaciar hace miles de años. ¿No es asombroso pensar que compartimos la misma materia con todos los seres que han existido antes? El nuevo Atlas lo muestra con claridad. El agua es la memoria líquida de la Tierra. Pero el agua también guarda secretos. En los lugares más secos del planeta,
bajo el suelo agrietado, se esconden reservas subterráneas que llevan allí miles de años. Son los llamados acuíferos fósiles. Algunos están tan profundos que nunca volverán a ver la luz del sol. Son los archivos más antiguos del clima, cápsulas del tiempo que conservan la historia de cada era. Si pudiéramos escuchar su murmullo, quizás entenderíamos cómo se formaron los ríos, cómo se movieron las nubes, cómo respiró el planeta en su infancia. Y sin embargo, los humanos hemos perforado muchos de esos archivos para obtener agua. Extraemos la memoria del planeta sin saberlo. ¿Podría eso alterar su equilibrio? Algunos expertos creen que sí, que al vaciar los acuíferos modificamos el peso de la corteza y con ello provocamos pequeños movimientos tectónicos. De ser cierto, estaríamos reescribiendo el mapa sin darnos cuenta. El nuevo Atlas no acusa, solo muestra. Y lo que muestra es que la Tierra responde, no castiga. Cada acción genera una reacción, y cada cambio se compensa de alguna forma. Cuando los bosques desaparecen, los vientos se vuelven erráticos. Cuando los glaciares se derriten, los mares buscan nuevos equilibrios. Es un juego de causa y efecto que nunca se detiene. ¿Podemos convivir con ese movimiento sin destruirlo? Tal vez la clave esté en la observación. Los pueblos antiguos miraban los ciclos naturales y los imitaban. Sembraban según las fases de la luna, viajaban siguiendo las corrientes, descansaban cuando el sol se ocultaba por más tiempo. El nuevo Atlas recupera esa sabiduría y la combina con el conocimiento moderno, mostrando cómo cada lugar tiene su propio ritmo vital. En las selvas del Amazonas, por ejemplo, los árboles no crecen al azar. Su distribución forma redes invisibles que regulan la humedad y el viento. Cada especie cumple una función exacta, como una nota en una partitura. Si una desaparece, toda la melodía cambia. ¿Y si el planeta fuera una gran sinfonía de equilibrio? El Atlas muestra que incluso los desiertos, que parecen vacíos, son parte esencial del ciclo. Las arenas del Sahara viajan por el aire hasta América del Sur, donde fertilizan la selva amazónica con minerales. Lo que parece estéril alimenta lo que florece. Nada sobra, nada está de más. La Tierra reutiliza todo, incluso la pérdida. Podríamos aprender de eso. El planeta nunca deja residuos, todo se transforma. Lo que muere se convierte en suelo, lo que se consume renace en otra forma. La Tierra es la maestra suprema del reciclaje. Nosotros, en cambio, acumulamos lo que no necesitamos. Si el nuevo Atlas tiene un mensaje para nuestra especie, quizás sea este. Debemos volver a aprender el arte de la transformación. Pero entre todas las revelaciones, hay una que inquieta a los científicos. En ciertos puntos del planeta, la gravedad no es igual. Hay regiones donde el peso de los objetos varía levemente, como si la Tierra fuera más ligera o más densa en algunos lugares. ¿Qué significa eso? Los estudios muestran que bajo esos puntos existen enormes vacíos o concentraciones de masa, restos de antiguos impactos o de materiales que se hundieron en el manto. El planeta, al parecer, no es completamente esférico ni uniforme, sino una combinación de desequilibrios perfectamente orquestados. ¿Podría ese diseño irregular tener un propósito? Algunos investigadores piensan que sí, que la distribución desigual de la masa terrestre ayuda a mantener el movimiento interno del planeta, como si cada irregularidad sirviera para sostener su respiración. Es una idea fascinante. La Tierra no busca la perfección geométrica, busca la armonía funcional. Mientras tanto, nosotros seguimos midiendo, observando, intentando descifrar su lenguaje. Satélites, sensores, mapas digitales. Pero el nuevo Atlas va más allá de la tecnología. Nos invita a sentir.
Porque hay cosas que los datos no pueden describir. El temblor suave del suelo antes de una lluvia, el olor del aire cuando cambia la estación, el silencio profundo del bosque antes del amanecer. Todo eso también forma parte del mapa, aunque no pueda medirse. Y surge una pregunta inevitable. ¿Cómo sería un atlas que incluyera las emociones que el planeta provoca? Si pudiéramos trazar la calma del mar, la fuerza del viento, el suspiro de la montaña, ¿no tendríamos entonces un retrato más verdadero del mundo? Quizás algún día lo logremos, cuando aprendamos a mirar más allá de lo visible. El nuevo Atlas nos recuerda que, aunque creamos conocer el planeta, seguimos siendo exploradores. Cada descubrimiento abre una nueva pregunta. Cada respuesta nos conduce a un misterio mayor. ¿Por qué la Tierra gira exactamente a esa velocidad y no a otra? ¿Por qué mantiene una inclinación que permite la vida? ¿Qué fuerza invisible sostiene su equilibrio perfecto? Hay teorías físicas, pero también hay asombro. Y tal vez el asombro sea una forma más profunda de comprensión. Porque quien se maravilla, escucha. Y quien escucha aprende el idioma del mundo. El nuevo Atlas no pretende darnos certezas, sino despertar esa escucha. Nos invita a entender que el planeta no es una roca flotando en el vacío, sino un ser en movimiento que nos incluye. Somos parte de su historia, y ella es parte de nosotros. Y mientras el narrador del tiempo sigue trazando sus líneas invisibles, la Tierra continúa girando, cambiando, soñando. Cada amanecer que vemos, cada ola que llega a la orilla, cada hoja que cae, es una palabra más de ese relato inmenso que llamamos hogar. Y sin embargo, cuanto más aprendemos del planeta, más nos damos cuenta de lo poco que realmente comprendemos. Cada nueva capa que descubrimos bajo la superficie, cada nueva observación desde el espacio, abre puertas a preguntas más hondas. ¿Y si la Tierra no fuera solo un conjunto de procesos físicos, sino un sistema que responde de manera consciente, aunque no en el sentido humano? ¿Podría existir algo parecido a una inteligencia planetaria, una forma de sabiduría que se expresa a través del equilibrio y el cambio? El nuevo Atlas parece insinuarlo en cada una de sus páginas invisibles. No solo muestra continentes y océanos, sino patrones que se repiten, estructuras que recuerdan a redes neuronales, flujos que se comportan como pensamientos lentos. Tal vez el planeta no piense como nosotros, pero sí se autorregula, se adapta, se defiende, se cura. ¿Acaso no hace lo mismo un cuerpo vivo? Hay lugares donde esto se percibe con una claridad asombrosa. En los arrecifes de coral, por ejemplo, el equilibrio entre la temperatura del agua, la luz del sol y la vida marina es tan preciso que basta una mínima alteración para que todo el sistema cambie. Cuando el agua se calienta demasiado, los corales expulsan a las algas que les dan color. Parecen morir, pero a veces, cuando las condiciones se estabilizan, recuperan la vida. ¿Podría eso ser una forma de resistencia? ¿Un mecanismo de defensa del planeta para adaptarse al calor? La Tierra, al igual que los seres vivos, se enferma y se recupera. Hay regiones que sufren incendios devastadores, pero al cabo de unos años renacen más fértiles. En los bosques boreales, el fuego libera semillas que solo germinan con el calor extremo. Lo que parece destrucción es en realidad parte del ciclo. ¿Y si el fuego fuera una herramienta del planeta para renovarse? El nuevo Atlas muestra estas zonas como pulsos de vida. No hay tragedias en su lenguaje, solo transformaciones. Cada movimiento, cada cataclismo, forma parte de un proceso mayor. La Tierra no distingue entre creación y destrucción. Ambas son expresiones de su misma energía. Y en medio de esa energía, estamos nosotros.
una especie que observa el mapa y a veces olvida que también forma parte del dibujo. Hemos levantado ciudades, modificado ríos, excavado montañas, perforado mares. Pero incluso esas marcas, con el tiempo, serán absorbidas por el planeta. El cemento se convertirá en polvo, el hierro en óxido, el plástico en sedimento. Nada permanece. Todo regresa a la Tierra, transformado. En ese retorno constante hay una lección de humildad. El nuevo Atlas no se burla de nuestra brevedad, pero la deja en evidencia. Nos muestra como una huella ligera sobre un lienzo eterno. Sin embargo, eso no significa que seamos insignificantes. Cada acción humana es una nota en la sinfonía del planeta, y aunque pequeña, puede cambiar el tono de toda la melodía. Los glaciares, por ejemplo, han comenzado a retroceder. En Groenlandia, el hielo se derrite a una velocidad que no se había registrado antes. Ese agua dulce se mezcla con la salada del océano y altera las corrientes marinas. Las corrientes, a su vez, modifican los vientos y los vientos cambian el clima. Todo se conecta. Una gota de agua en el Ártico puede influir en la lluvia de un bosque tropical. ¿No es eso una forma de comunicación planetaria? El Atlas, en su nueva versión, no busca señalar culpables, sino mostrarnos la trama completa, porque comprender esa red es el primer paso para convivir con ella. No se trata de controlar la Tierra, sino de sincronizarnos con su ritmo. A veces, ese ritmo se manifiesta en los lugares más silenciosos. En el interior de una cueva, donde el agua cae gota a gota durante siglos, se forman estalactitas que registran cada cambio del clima. Son como diarios minerales. En los anillos de los árboles, el planeta escribe su pulso anual. En las arenas del desierto, el viento deja rastros de su danza milenaria. Todo tiene un lenguaje, si sabemos leerlo. ¿Y si el nuevo Atlas fuera también una invitación a escuchar más despacio? A detenernos, a mirar con atención lo que pasa bajo nuestros pies. Quizás el verdadero mapa no está hecho de coordenadas, sino de instantes. De los momentos en los que el ser humano logra sentir que forma parte de algo más grande que él. El Atlas también nos habla del tiempo, pero no del tiempo humano, sino del tiempo profundo. El tiempo que mide la Tierra en millones de años. Para nosotros, una montaña parece eterna, pero para el planeta no es más que un suspiro. Los continentes se mueven como hojas sobre el agua. Los mares cambian de curso. Los polos se desplazan. Y aún así, el ciclo sigue su curso, indiferente a nuestra prisa. En el fondo, la historia de la Tierra es la historia de la paciencia. Un proceso tan lento que escapa a nuestra comprensión cotidiana. ¿Seríamos capaces de ver el mundo con esa lentitud? De pensar en eras y no en días. De entender que cada árbol, cada roca, cada ola, forma parte de un relato que se extiende más allá de nuestra vida. El nuevo Atlas se convierte entonces en un espejo. No solo nos muestra el planeta, sino también nuestra relación con el tiempo. Nos recuerda que la vida humana es breve, pero significativa dentro de la totalidad. Que cada gesto de cuidado, cada intento de armonía, suma. Que la Tierra no nos exige perfección, solo coherencia con su ritmo. Hay, sin embargo, un aspecto del Atlas que resulta inquietante. En las zonas más remotas del planeta, donde el hombre casi no ha llegado, los satélites han detectado pulsos de energía inexplicables. No son terremotos, ni erupciones, ni actividad humana. Algunos los describen como respiraciones profundas del planeta. Otros creen que son movimientos del núcleo. Sea lo que sea, demuestra que aún hay fenómenos que escapan a toda explicación. ¿Y si esos pulsos fueran señales naturales, latidos del corazón del mundo? Si eso fuera cierto, entonces cada montaña, cada río y cada bosque estarían sincronizados con ese pulso invisible.
La Tierra, como un cuerpo, mantendría su equilibrio a través de vibraciones constantes. Quizás las sentimos sin darnos cuenta, en el murmullo del viento o en el rumor del mar. El nuevo Atlas, sin decirlo explícitamente, sugiere que el planeta tiene un lenguaje vibrante, una música que solo puede percibirse con el alma en silencio. Y tal vez, si aprendiéramos a escucharla, encontraríamos respuestas a preguntas que siempre nos han acompañado. ¿Por qué sentimos paz frente al mar? ¿Por qué el sonido del agua calma la mente? ¿Por qué una tormenta puede emocionar tanto como una sinfonía? Tal vez porque esas emociones son formas de sincronización. Resonamos con el planeta porque estamos hechos de la misma materia. Los minerales de nuestros huesos, el agua de nuestras células, el hierro de nuestra sangre, provienen del mismo origen que las montañas y los mares. No somos visitantes en la Tierra. Somos la Tierra que ha aprendido a mirarse y a preguntarse. Y cuando comprendemos eso, algo cambia. La idea de un atlas ya no se trata de cartografía, sino de conexión. De reconocer que cada rincón del mundo, desde el desierto más árido hasta la selva más húmeda, forma parte de un mismo cuerpo vivo. Y que ese cuerpo, aunque a veces tiemble o se agite, sigue sosteniéndonos con infinita paciencia. En el fondo, el nuevo Atlas de la Tierra no revela solo dónde estamos, revela quiénes somos. Porque al descubrir los secretos del planeta, lo que realmente descubrimos es nuestra propia historia, la de un ser diminuto, consciente, que intenta comprender el lugar al que pertenece. Y quizás, solo quizás, al hacerlo recordemos que nunca estuvimos separados de él. Y así, poco a poco, el nuevo Atlas deja de ser un simple registro del planeta para convertirse en algo más profundo, una especie de espejo de la existencia misma. Cada montaña, cada corriente marina, cada nube que se forma en el horizonte, cuenta una historia que no es solo geológica, sino también emocional. Porque en cada transformación del mundo hay algo que resuena dentro de nosotros. Cuando una ola rompe en la orilla, algo en nuestro interior se mueve con ella. Cuando una tormenta sacude el cielo, sentimos el mismo impulso que recorre el aire. ¿Será que, sin darnos cuenta, compartimos la respiración del planeta? El Atlas lo insinúa en sus detalles más sutiles. Muestra cómo los ciclos naturales, desde el crecimiento de un árbol hasta el flujo de los océanos, guardan proporciones matemáticas que se repiten en todo el universo. Las espirales de las conchas marinas, los remolinos de las galaxias, las corrientes de los huracanes, todo parece seguir el mismo patrón. ¿Podría ser que la Tierra esté conectada a un orden más grande, un diseño que trasciende el planeta mismo? Si observamos con atención, notamos que el mundo no es un caos desordenado, sino una armonía dinámica. Incluso el desorden aparente tiene propósito. Las tormentas, por ejemplo, no son solo destrucción, son el modo en que la atmósfera se equilibra. Cuando la presión y la temperatura se desajustan, la naturaleza genera movimiento para restablecer el orden. Así, la violencia de un huracán o el estruendo de un rayo no son castigos, sino reajustes. La Tierra habla en un lenguaje de energía. Y ese lenguaje también puede sentirse en lo pequeño, en la manera en que las flores se abren con la luz, en el canto de los insectos antes de la lluvia, en el comportamiento de los animales antes de un terremoto. Todos parecen percibir los mensajes del planeta. Solo nosotros, los humanos, los hemos ido olvidando. El nuevo Atlas intenta devolvernos esa sensibilidad, no con palabras ni explicaciones técnicas, sino con la evidencia de los hechos. Cuando muestra cómo las mareas varían con el ciclo de la Luna, o cómo las aves migran siguiendo campos magnéticos, nos recuerda que vivimos en un sistema que respira
y se comunica a través de signos invisibles. Todo está entrelazado en una red perfecta, tejida con paciencia a lo largo de miles de millones de años. Pero hay algo aún más intrigante. Los científicos que han estudiado los registros del subsuelo han descubierto un patrón de cambios climáticos que parece repetirse cada cierto tiempo. Una sucesión de glaciaciones y épocas cálidas que ocurren con una precisión que desconcierta. ¿Podría ser que el planeta tenga su propio reloj interno? Algunos lo llaman el ritmo de Milankovitch, una danza entre la inclinación del eje, la órbita y la distancia al Sol. Pero más allá de la fórmula, el hecho es simple. La Tierra tiene ciclos que superan por completo nuestra escala humana. Cada una de esas variaciones ha moldeado la historia de la vida. Cuando el hielo avanza, las especies migran. Cuando retrocede, regresan nuevas formas. En cada etapa, el planeta se reinventa. Y si eso ha ocurrido una y otra vez durante millones de años, ¿qué papel jugamos nosotros en este momento del ciclo? ¿Estamos al borde de otro gran cambio? El Atlas no responde directamente, pero deja pistas. Muestra cómo el calor aumenta, cómo los polos se derriten, cómo los patrones del viento se alteran. Pareciera que el planeta está entrando en una nueva fase de transición, una etapa de reajuste. Y como siempre, la Tierra sobrevivirá. La pregunta es si nosotros también lo haremos. Tal vez el mensaje no sea de alarma, sino de responsabilidad. Porque si el planeta tiene la capacidad de transformarse, también la tenemos nosotros. Podemos adaptarnos, aprender, sincronizarnos de nuevo con su ritmo. El nuevo Atlas, más que un mapa, es una invitación a esa reconciliación. A volver a escuchar. En las culturas más antiguas, existía una palabra para describir esa conexión entre el ser humano y la tierra. Los indígenas la llamaban Pacha, que significa tiempo y espacio unidos, inseparables. Para ellos, caminar sobre el suelo era también caminar sobre la historia. Cada paso era un diálogo con lo que había sido y con lo que vendría. Tal vez el nuevo Atlas sea, de algún modo, la versión moderna de esa sabiduría ancestral. Una guía para recordar que el mapa no está fuera, sino dentro de nosotros. Y si eso es cierto, entonces cada ser humano es también un pequeño Atlas. Llevamos en nuestro cuerpo los mismos elementos que componen el planeta: hierro, calcio, carbono, agua. Cuando respiramos, intercambiamos aire con los árboles. Cuando caminamos, liberamos calor al suelo. Cuando dormimos, seguimos girando con el mundo. Todo lo que somos proviene de él y volverá a él. ¿No es esa la verdadera definición de pertenencia? A veces olvidamos que las cosas más simples son las que mejor revelan la grandeza del planeta. Una semilla que germina en una grieta del asfalto, una gota que se evapora y regresa como lluvia, una piedra que ha esperado millones de años a que alguien la observe. La Tierra no necesita hacer ruido para recordarnos que sigue viva. El nuevo Atlas se convierte entonces en un relato de silencio. Un libro que se lee con la mirada interior, con la capacidad de asombro. Nos invita a sentir lo que significa estar sobre un suelo que fue mar, bajo un cielo que alguna vez fue fuego. Nos recuerda que cada amanecer es una nueva versión del planeta, ligeramente distinta a la anterior. Y mientras seguimos descubriendo, la Tierra sigue escribiendo. Las montañas continúan elevándose, los ríos trazan caminos nuevos, los desiertos avanzan. Todo cambia, aunque el cambio sea tan lento que nuestros ojos no puedan captarlo. Pero está ahí, constante, paciente. El Atlas lo muestra con una belleza silenciosa. No hay fronteras políticas, no hay nombres impuestos. Solo formas, texturas, colores que cuentan la historia de un mundo en movimiento,
y al contemplarlo, uno entiende que el planeta no necesita nuestra aprobación ni nuestro control. Solo pide ser comprendido. Pero hay algo aún más profundo: la sensación de que el planeta nos observa también, que mientras lo estudiamos, él nos estudia a nosotros, que los cambios que provocamos son parte de un diálogo constante. ¿Podría ser que la Tierra nos esté enseñando algo, no con palabras, sino con hechos? Quizás nos está mostrando los límites de nuestro propio poder, recordándonos que somos huéspedes en una casa viva. El nuevo Atlas termina, o tal vez empieza, con una revelación silenciosa. La Tierra no se puede poseer, solo se puede compartir. Y cuando dejamos de verla como un recurso y empezamos a verla como un ser con el que convivimos, algo cambia en la forma en que habitamos. Entonces comprendemos que los mapas no sirven para encontrar caminos, sino para entender relaciones. Que el verdadero propósito de conocer la Tierra no es conquistarla, sino comprenderla. Y en esa comprensión, quizás descubramos algo que hemos buscado desde siempre: la sensación de estar en casa, no solo en un lugar, sino en todo el planeta. Porque al final, eso es lo que el nuevo Atlas nos revela: que la Tierra no es un escenario, sino un personaje. No un objeto, sino un ser con memoria, con ritmo, con historia. Un planeta que nunca ha dejado de cambiar, ni de hablarnos, esperando pacientemente a que por fin aprendamos a escuchar. Y mientras el planeta continúa girando, el nuevo Atlas sigue revelando sus secretos, capa tras capa, como si la Tierra misma decidiera contarnos su historia con más claridad que nunca. Cada descubrimiento reciente parece una pieza perdida que encaja en un rompecabezas que creíamos completo. Pero el cuadro nunca se cierra del todo. Siempre queda un borde difuso, una sombra que invita a seguir mirando más allá. Los satélites han comenzado a observar algo que antes era invisible: los movimientos sutiles de la corteza, los desplazamientos casi imperceptibles del suelo, las vibraciones profundas que recorren el manto como ondas de un latido silencioso. ¿Qué significan esos movimientos? ¿Son simples fenómenos físicos o hay un propósito detrás, una especie de lenguaje natural que aún no sabemos interpretar? El nuevo Atlas no ofrece respuestas directas, pero sí una intuición. Muestra que nada en la Tierra ocurre de forma aislada. Cuando una montaña crece en un lugar, otra se desgasta en otro. Cuando un río se seca, otro nace más allá. Es como si el planeta mantuviera una cuenta invisible, un equilibrio sagrado en el que cada pérdida tiene su compensación. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda: que todo está en constante intercambio. Lo que hoy desaparece servirá para formar lo que vendrá después. Los continentes se separan, pero luego se reencuentran. Los mares retroceden, pero regresan con nuevas formas de vida. La Tierra no destruye, recicla, no muere, se transforma. Cuando miramos el Atlas, no vemos solo geografía, sino memoria. Cada línea costera cuenta cómo el agua ha ido esculpiendo el mundo. Cada cordillera narra el choque de fuerzas invisibles que se enfrentaron durante millones de años. Y en medio de todo eso, nuestra historia es apenas un instante. ¿Y si el planeta recordara todo? Si cada roca, cada grano de arena, guardara un eco de todo lo que ha sucedido sobre ella. Tal vez por eso ciertos lugares nos conmueven sin razón aparente. Tal vez sentimos la vibración de algo antiguo, una emoción que no es nuestra, sino del mundo mismo. Hay montañas que inspiran respeto, lagos que transmiten serenidad, desiertos que despiertan una nostalgia inexplicable. El nuevo Atlas podría incluir también esas emociones, porque son parte de la forma en que la Tierra se comunica con nosotros.
Quizás cuando sentimos paz al mirar el horizonte o temor al oír el rugido del mar, estamos recibiendo un mensaje ancestral. Una memoria que nos recuerda que seguimos siendo parte del todo. En las profundidades del planeta hay movimientos que nunca llegan a la superficie. Son corrientes lentas, ríos de roca fundida que se desplazan bajo el manto terrestre. Esas corrientes son las que empujan los continentes, las que moldean los océanos, las que originan las montañas. Sin ellas, la Tierra sería un cuerpo inmóvil, un planeta muerto. ¿Podría ser que ese flujo subterráneo sea, en cierto modo, la sangre del planeta? El nuevo Atlas, con sus imágenes térmicas y sus modelos tridimensionales, parece confirmarlo. El calor viaja desde el núcleo hacia la superficie como un impulso vital. Gracias a ese calor, existe el magnetismo que nos protege del viento solar, y gracias a ese escudo magnético, la atmósfera puede mantenerse. Sin ese corazón ardiente en el centro, no habría aire, ni océanos, ni vida. Pero entonces surge una pregunta más inquietante. ¿Qué ocurriría si ese corazón se apagara? Los científicos aseguran que eso no sucederá pronto. El núcleo de la Tierra sigue girando, aunque a veces, según los estudios más recientes, cambia de velocidad e incluso de dirección. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que esos cambios podrían influir en el campo magnético, alterando los polos del planeta. ¿Podrían los polos intercambiar su lugar? La respuesta es sí, y ya ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia. Durante esos periodos, el norte se convierte en sur y el sur en norte. No hay catástrofes visibles, pero el planeta se reconfigura. Los animales que migran guiados por el magnetismo se desorientan, los climas se modifican y la Tierra, de algún modo, se reinicia. ¿Y si estuviéramos cerca de uno de esos momentos? Los registros muestran que el campo magnético se ha ido debilitando lentamente, un signo de que podría estar preparándose para invertir su polaridad. Tal vez no ocurra en siglos, o tal vez ya esté comenzando. Pero lo cierto es que la Tierra está viva y sigue su propio ritmo, ajena a nuestras prisas. El nuevo Atlas no busca asustar, sino mostrar la grandeza de esos procesos. Nos enseña que vivimos en un planeta que nunca está quieto, que bajo la aparente calma de los días se esconde una actividad incesante. Incluso las montañas que creemos eternas tiemblan por dentro, y los mares, aunque parezcan infinitos, se mueven con un pulso que responde al latido del interior. A veces olvidamos que cada piedra que pisamos fue polvo estelar. La Tierra se formó de los restos de antiguas estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Cada átomo de nuestro cuerpo viene de aquel fuego original. Eso significa que cuando contemplamos el cielo, no solo miramos hacia afuera, sino también hacia nuestro propio origen. El Atlas nos recuerda esa conexión cósmica. No somos extraños en este mundo, sino fragmentos conscientes de él. La Tierra no es un escenario, es nuestra extensión natural. Y cuando comprendemos eso, cambia nuestra manera de mirar todo. El mar deja de ser solo agua, el viento deja de ser solo aire, y el suelo deja de ser simple tierra. Todo se vuelve parte de una misma conciencia expandida. Pero, ¿qué lugar ocupa la humanidad en ese vasto diseño? Somos una especie reciente, apenas un parpadeo en la historia del planeta, y sin embargo, hemos dejado huellas que durarán millones de años. Los restos de nuestras ciudades, los residuos, las marcas químicas en la atmósfera, quedarán grabados como un nuevo capítulo geológico. ¿Qué dirán de nosotros los mapas del futuro? Tal vez el nuevo Atlas del mañana muestre una Tierra distinta.
una que haya aprendido a convivir con su propia transformación. O tal vez revele un planeta que ha seguido adelante sin nosotros, reconstruyéndose una vez más, como ha hecho incontables veces. Sea como sea, la historia continuará, porque el planeta no nos necesita para existir, pero nosotros sí lo necesitamos a él. Y reconocer eso no es un acto de rendición, sino de respeto. Significa aceptar que estamos dentro de un sistema que nos trasciende y que, sin embargo, nos incluye con generosidad. El nuevo Atlas de la Tierra, más que una herramienta científica, es un recordatorio espiritual. Nos enseña que todo está conectado, que cada ser vivo, cada roca, cada gota de agua tiene un propósito en la sinfonía del mundo, que no hay separación entre lo humano y lo natural, solo olvido. Y cuando dejamos de olvidar, cuando miramos el planeta con asombro y gratitud, algo en nosotros despierta. Descubrimos que el verdadero mapa no se dibuja con líneas ni con coordenadas, sino con conciencia. Y esa conciencia, como el planeta mismo, nunca deja de expandirse. Entonces comprendemos, quizá por fin, que el nuevo Atlas no se encuentra en un libro, ni en una pantalla, ni en las manos de un científico. Está en el silencio del amanecer, en el murmullo de las hojas, en el latido que sentimos cuando todo alrededor parece detenerse. Es la Tierra hablándonos, pidiéndonos que recordemos quiénes somos, una chispa dentro de un planeta que sigue soñando con vida. El amanecer siempre ha sido una metáfora, pero en el nuevo Atlas adquiere un sentido más literal. Cada amanecer, en cualquier punto del planeta, marca un pequeño reinicio. No hay dos iguales. La luz que ilumina una montaña no es la misma que cae sobre el mar, porque cada partícula de aire, cada mota de polvo, cada reflejo, transforma la forma en que el planeta se mira a sí mismo. ¿Y si cada día fuera la forma que tiene la Tierra de recordar que sigue viva? El Atlas nos enseña que el movimiento no se limita a lo físico. También existe un movimiento invisible, el del aire, el de las energías, el de los sonidos que recorren el planeta entero. Hay ondas que viajan por la Tierra como si fuera un cuerpo vibrante. Algunas surgen de los terremotos, otras del choque de las olas, y algunas son tan suaves que solo los instrumentos más sensibles pueden detectarlas. La Tierra vibra constantemente, emitiendo una especie de murmullo cósmico. Es un sonido tan bajo que nuestros oídos no pueden escucharlo, pero siempre está ahí. ¿Podría ese murmullo ser su respiración? Algunos investigadores lo llaman el zumbido de la Tierra. Es una frecuencia casi constante, una vibración global que recorre el planeta de forma ininterrumpida. A veces aumenta con las tormentas, otras se suaviza cuando el viento cambia. Es como si el planeta tuviera su propio pulso sonoro. Y aunque todavía no lo comprendemos del todo, hay algo profundamente tranquilizador en saber que el mundo respira con nosotros. El nuevo Atlas también revela que los continentes no son masas separadas, sino partes de una misma estructura que se mueve como una piel. Bajo ellos hay un océano de roca fundida que se comporta como un líquido espeso. Esa corriente lenta, casi imperceptible, es la que mantiene viva la dinámica del planeta. Y dentro de esa corriente se encuentran los restos de lo que alguna vez fueron otros mundos. Los geólogos han descubierto fragmentos de antiguos continentes hundidos bajo el manto. Trozos de tierra que pertenecieron a civilizaciones geológicas anteriores. Uno de ellos, llamado Zelandia, yace bajo las aguas del Pacífico, oculto casi por completo. ¿Qué nos dice esto? Que nada desaparece del todo. Incluso cuando la Tierra parece olvidar, conserva cada fragmento de su pasado en lo profundo de su memoria mineral. Pero el Atlas no se detiene en lo que se hunde, también muestra lo que surge. En el fondo de los océanos
Nuevas montañas se forman a diario. Kilómetro tras kilómetro de roca líquida se eleva desde las grietas del planeta. Es un proceso lento, pero constante, tan incesante como el crecimiento de una célula. Si pudiéramos acelerar el tiempo y observar la Tierra desde el espacio durante millones de años, la veríamos moverse como un ser viviente, respirando, latiendo, creando. Y aquí surge una pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Por qué el planeta sigue en movimiento cuando tantos otros mundos del sistema solar parecen dormidos? Marte, por ejemplo, se enfría lentamente, su núcleo casi apagado. La Luna ya no tiene volcanes activos. Mercurio, inmóvil desde hace miles de millones de años. ¿Qué mantiene a la Tierra despierta? La respuesta, según algunos científicos, está en la Luna misma. Ese pequeño compañero cósmico, al girar alrededor del planeta, ejerce una fuerza constante que agita las mareas y con ellas el interior de la Tierra. Es como si el satélite ayudara a mantener la energía en movimiento, como si fueran dos cuerpos que respiran al unísono. Sin la Luna, dicen los estudios, la rotación de la Tierra sería inestable, el clima impredecible, las noches eternas. De algún modo, el equilibrio de todo lo vivo depende de ese vínculo silencioso entre ambos. ¿Y si la Luna fuera más que una roca girando a nuestro alrededor? Tal vez sea el espejo del planeta, su testigo, su guardiana. Hay algo casi poético en pensar que cada ola del mar responde a su presencia, que cada gota de agua en la tierra baila con su luz. El nuevo Atlas dedica una sección simbólica a esa conexión, no con palabras, sino con ciclos. Las mareas, los vientos, los ritmos biológicos de las especies que viven al compás lunar. Incluso los seres humanos, aunque lo hayamos olvidado, seguimos ese pulso. Nuestro sueño, nuestro ánimo, nuestra energía cambian con la luz de la luna. Somos criaturas del planeta, sí, pero también hijos de su danza con el cosmos. Y en esa danza nada es fijo. Los polos cambian, los mares suben y bajan, las montañas nacen y mueren. A lo largo de los milenios, el planeta ha borrado su propio rostro una y otra vez, solo para dibujarlo de nuevo. ¿Qué rostro tiene ahora la Tierra? ¿Es el mismo que tuvo hace 1.000.000 de años? Si pudiéramos superponer todas las versiones del planeta a lo largo del tiempo, veríamos algo parecido a una respiración infinita. Los continentes se moverían como corrientes de color, los mares se abrirían y cerrarían, las selvas se desplazarían con los climas. El mapa no sería una imagen fija, sino una animación perpetua, un ser que nunca deja de mutar. Y sin embargo, dentro de esa inmensa mutabilidad, hay un equilibrio tan perfecto que permite la vida. El oxígeno, el agua, la temperatura, la distancia exacta al Sol, todo parece estar calibrado para sostener la existencia. ¿Es casualidad o hay algo más profundo detrás? ¿Podría la Tierra, de algún modo, desear la vida? El Atlas no habla de intenciones, pero sí de propósitos naturales. La Tierra no piensa como nosotros, pero todo en ella tiende hacia la persistencia. Cuando una especie desaparece, otra ocupa su lugar. Cuando un ecosistema muere, otro surge. Es un impulso de continuidad, una voluntad silenciosa de mantener el flujo. Y nosotros somos parte de ese flujo, aunque a veces actuemos como si no lo fuéramos. Quizás el mayor error del ser humano ha sido imaginarse fuera del mapa, como si pudiéramos observar el planeta desde una distancia que en realidad no existe. Pero no hay afuera. Estamos dentro de la Tierra tanto como ella está dentro de nosotros. Respiramos su aire, bebemos su agua, caminamos sobre su piel. Somos una expresión más de su eterna metamorfosis. El nuevo Atlas nos invita a recordar eso.
no con culpa, sino con asombro. Porque cuando entendemos que formamos parte de algo tan vasto, también entendemos que cada acción tiene un eco. Una simple gota de agua que cae del grifo, una chispa que encendemos, una semilla que plantamos, todo forma parte de un sistema inmenso que responde, equilibra y crea. Y en ese entendimiento, el mapa cobra un nuevo sentido. Ya no se trata de fronteras, ni de nombres, ni de coordenadas. Se trata de relaciones, de cómo cada parte sostiene al todo, de cómo cada respiración contribuye a mantener la armonía del planeta. El nuevo Atlas de la Tierra no es solo una obra de geografía, sino una carta de amor escrita por el planeta a quienes lo habitan. En sus silencios, en sus grietas, en sus colores, se percibe una invitación constante. Mirar, comprender, cuidar. Porque cuidar del planeta no es un acto externo, es una forma de cuidado interior. Y cuando comprendemos eso, cuando vemos el mapa no como una frontera, sino como un espejo, la relación cambia. Ya no somos exploradores buscando conquistar, sino testigos agradecidos de un milagro que sigue ocurriendo cada segundo. El milagro de un planeta que contra toda probabilidad sigue respirando, latiendo, soñando con nosotros en su superficie. Y en ese sueño compartido, la Tierra parece hablarnos con más claridad que nunca. No lo hace con palabras, sino con señales, con gestos naturales que a veces confundimos con simple azar. Cuando un volcán despierta, cuando una tormenta rompe el silencio del verano, cuando un río cambia de curso, algo más que materia se está moviendo. Es la Tierra recordándonos que sigue ahí, que todo lo que nos rodea es parte de un mismo relato en marcha. El nuevo Atlas intenta traducir ese lenguaje. Cada página, cada dato, cada capa de color es una forma de interpretar la conversación silenciosa del planeta. Muestra cómo el calor del interior asciende, cómo las corrientes oceánicas distribuyen energía, cómo las nubes viajan miles de kilómetros, llevando vida en forma de lluvia. Nada ocurre en vano. Todo es parte de una cadena tan perfecta que incluso el caos cumple una función. Pero hay algo más profundo, algo que los científicos apenas comienzan a comprender. La Tierra no solo se mueve físicamente, también parece cambiar en su propio campo energético. Los registros magnéticos del planeta revelan fluctuaciones que van más allá de lo esperado. A veces, sin razón aparente, la intensidad del campo aumenta o disminuye. ¿Qué causa esas variaciones? ¿Son simples procesos físicos o reflejan algo más sutil, algo que escapa a nuestros instrumentos? Quizás la Tierra responde a estímulos que aún no entendemos, como una conciencia que reacciona a su entorno. Tal vez los ciclos del Sol, las fases de la Luna y la actividad humana sean parte de una danza invisible que el planeta traduce en su lenguaje magnético. Si es así, entonces vivimos dentro de un sistema sensible, un organismo gigantesco que registra cada cambio. El nuevo Atlas, con toda su precisión científica, también deja espacio para la poesía. Entre los mapas y los gráficos hay algo que no se puede cuantificar: el misterio. Y ese misterio es lo que da sentido a todo lo demás. Saber que no lo sabemos todo nos recuerda que el planeta sigue teniendo secretos, que el asombro es una forma de conocimiento. A lo largo de la historia, los humanos hemos mirado al cielo en busca de respuestas, pero quizás siempre las hemos tenido bajo los pies. La Tierra guarda más sabiduría de la que imaginamos. En sus minerales, en su magnetismo, en los fósiles que conserva con paciencia. Cada roca es un testimonio de lo que fue, una página escrita en un idioma que aún aprendemos a leer. ¿Podría el planeta tener un propósito más allá de la supervivencia? Algunos filósofos piensan que
que la Tierra, como todo ser vivo, tiende a la complejidad, a la creación de conciencia. Que la vida es el modo en que el planeta se experimenta a sí mismo. Bajo esa mirada, nosotros no somos visitantes, sino los ojos del mundo, su forma de observar y comprender su propio milagro. El Atlas moderno comienza a reflejar esa idea. Ya no se limita a mostrar territorios, sino interacciones. El movimiento del carbono, el flujo del agua, el viaje de los vientos, la migración de las especies. Es un retrato de la vida en acción, una cartografía del pulso planetario. Y cuanto más lo observamos, más descubrimos que la Tierra no es solo un lugar, sino una experiencia. Que vivir aquí es participar de un proceso inmenso de creación continua. Que cada instante es irrepetible, porque el planeta nunca vuelve a ser exactamente el mismo. Los océanos cambian de color con el paso de los siglos. Los desiertos se desplazan como si respiraran. Las selvas se mueven hacia nuevas latitudes buscando equilibrio. Incluso las estrellas que iluminan nuestras noches no son las mismas que vieron nuestros antepasados. Todo cambia, pero el cambio mismo es lo que nos sostiene. ¿No resulta fascinante que el único elemento constante del universo sea la transformación? La Tierra lo encarna a la perfección. Es un laboratorio perpetuo de metamorfosis. Y cada transformación, por pequeña que sea, genera belleza. El nuevo Atlas muestra, por ejemplo, cómo el polvo del Sahara viaja miles de kilómetros hasta alimentar la selva del Amazonas, o cómo el hielo que se derrite en los glaciares del norte libera minerales que fertilizan los mares. Lo que parece pérdida en un sitio se convierte en origen en otro. El planeta se alimenta a sí mismo en un ciclo perfecto. Pero ese equilibrio, aunque poderoso, también es frágil. Basta una alteración en un punto para modificar la armonía en otro. La desaparición de un bosque puede cambiar la dirección de los vientos. El deshielo de un glaciar puede afectar la corriente del océano. El uso excesivo de un recurso puede resonar al otro lado del mundo. Todo está unido por hilos invisibles que no siempre vemos. Por eso, el Atlas no solo informa, también advierte. Nos recuerda que la Tierra no puede dividirse en pedazos sin perder su esencia. Que cada parte sostiene a las demás. Que cuando dañamos un ecosistema, no dañamos algo ajeno, sino una extensión de nosotros mismos. Y, sin embargo, el planeta no deja de regenerarse. Allí donde el ser humano ha talado, la naturaleza vuelve. Donde el fuego ha arrasado, la vida rebrota. Es su manera de mostrarnos que la esperanza está inscrita en su estructura. Que la regeneración no es una excepción, sino una ley. Hay islas que han surgido del mar en cuestión de días tras una erupción. Tierras nuevas, recién nacidas, que pronto serán hogar de aves, de plantas, de vida. Verlo en el Atlas es como contemplar un acto de creación en directo. La Tierra, incansable, sigue escribiendo su historia con fuego y agua, con aire y roca. Y en medio de esa historia estamos nosotros, con nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras preguntas, buscando sentido en un planeta que, sin pronunciar palabra, lo ofrece todo. Nos da alimento, refugio, belleza, incluso el tiempo. Porque el tiempo, tal como lo entendemos, solo existe gracias al movimiento de la Tierra. Si dejara de girar, el tiempo se detendría. ¿Podría el nuevo Atlas representar también el tiempo, no solo el espacio? Algunos artistas y científicos están comenzando a intentarlo. Mapas que cambian con las estaciones, modelos que muestran cómo el planeta evoluciona segundo a segundo. Un Atlas vivo, en constante transformación. Y quizás ese sea el destino final de este proyecto. Comprender que el mapa nunca estará terminado
porque el mundo nunca deja de moverse. Cada descubrimiento nos acerca más al misterio, pero nunca lo agota. Y eso está bien, porque si alguna vez lo supiéramos todo, el planeta dejaría de sorprendernos, y el asombro es lo que mantiene viva nuestra conexión con él. El nuevo Atlas, en su silencio, nos invita a recordar algo esencial. El planeta no necesita ser descifrado, solo escuchado. Y cuando aprendemos a hacerlo, descubrimos que la Tierra tiene una voz propia. Una voz hecha de viento, de mareas, de hojas que crujen, de piedras que se erosionan lentamente. Una voz antigua y sabia que lleva millones de años pronunciando la misma frase. Sigo aquí. Y mientras siga aquí, nosotros también tendremos un hogar. Un hogar que respira con nosotros, que cambia, que nos enseña, que nos espera. Porque aunque olvidemos su idioma, la Tierra nunca deja de hablarnos. El nuevo Atlas solo traduce lo que ella ha estado diciendo desde el principio. Que todo está vivo, que todo está conectado, que todo, de alguna forma, nos pertenece, porque nosotros también le pertenecemos a ella. Y si todo nos pertenece y nosotros pertenecemos a todo, entonces la frontera entre lo humano y lo terrestre se vuelve una ilusión. Eso es lo que el nuevo Atlas sugiere cuando uno lo observa con detenimiento. Las ciudades, los campos, los mares y las montañas no son espacios separados. Forman un tejido continuo, una piel viva que respira. Cuando una parte cambia, toda la estructura se acomoda. Y aunque pensemos que dominamos el mundo, en realidad es Él quien nos sostiene, quien nos moldea en silencio como el río que da forma a las piedras. Cada civilización ha dejado su trazo sobre el mapa, pero la Tierra siempre lo ha reinterpretado. Los caminos antiguos se borran bajo el polvo. Las murallas se convierten en ruinas cubiertas de musgo. Los puertos se hunden en los sedimentos. Sin embargo, lo esencial permanece. Los valles que fueron fértiles vuelven a serlo. Los ríos encuentran su cauce. El bosque retoma su espacio. La naturaleza no destruye lo humano. Lo asimila, lo transforma en historia. El Atlas moderno, en su intento de abarcar todo, empieza a parecerse a una memoria viva. Cada actualización es un recordatorio de que el mapa nunca es definitivo. Donde hoy hay una ciudad, mañana puede haber agua. Donde hoy hay hielo, mañana puede haber praderas. Esa impermanencia no es una amenaza, sino la prueba de que el planeta sigue soñando con nuevas formas de sí mismo. Y entonces surge una pregunta que no es científica, sino profundamente humana. ¿Qué lugar ocupamos dentro de ese sueño? ¿Somos los guardianes del planeta o simplemente uno de sus innumerables experimentos? Si el mundo ha sobrevivido a meteoritos, glaciaciones y eras de fuego, ¿por qué se empeña en sostenernos también a nosotros, que tantas veces lo herimos sin entenderlo? Tal vez porque la Tierra no conoce la venganza. Solo conoce el ciclo. Cada error que cometemos termina siendo, de alguna forma, parte de su aprendizaje. Los mares contaminados se limpian con el tiempo, las selvas quemadas vuelven a florecer, los suelos erosionados se regeneran. No lo hace en un día ni en una vida, pero lo hace. Es como si el planeta tuviera una fe inquebrantable en su propia capacidad de renacer. El nuevo Atlas es testigo de esa resiliencia. En sus mapas aparecen zonas donde la vida ha regresado después del desastre. Lugares que fueron desiertos por décadas y que hoy vuelven a llenarse de verde. Islas devastadas por la lava que ahora están cubiertas de flores. Lagos que habían desaparecido y que reaparecen cuando las lluvias regresan. Todo lo que se va, de algún modo, vuelve. Quizás por eso la Tierra nunca ha sido un lugar estático. Siempre busca equilibrio, aunque para lograrlo tenga que mover montañas, liberar tormentas o despertar volcanes.
No hay maldad en esos actos, solo ajuste. Lo que a veces vemos como caos, en realidad es armonía en otra escala. El Atlas lo demuestra cuando superpone los mapas antiguos con los actuales. La forma del mundo ha cambiado más de lo que imaginamos. Europa, por ejemplo, fue alguna vez una masa de islas, el Mediterráneo, un desierto, el Sahara, un océano interior. Si viajáramos hacia atrás en el tiempo y viéramos todos esos cambios superpuestos, nos parecería un espectáculo imposible. Los mares avanzando sobre la tierra, los continentes deslizándose como hojas sobre un estanque, los glaciares cubriendo los valles. Pero esa es, precisamente, la naturaleza del planeta. La Tierra no busca estabilidad eterna, sino movimiento eterno. Y aún así, dentro de ese movimiento hay una coherencia perfecta. Los elementos nunca se pierden, solo cambian de forma. El agua que se evapora vuelve a caer como lluvia. El fuego que consume un bosque lo prepara para una nueva generación de árboles. La roca que se fragmenta se convierte en suelo fértil. Todo es parte de un ciclo de transformación que no termina. El nuevo Atlas, con toda su tecnología, apenas logra capturar la superficie de ese proceso. Por mucho que midamos, por mucho que calculemos, hay algo que se nos escapa: la emoción que el planeta despierta. Porque la Tierra no solo se observa, se siente. Cuando caminamos descalzos sobre el suelo, cuando oímos el trueno antes de la lluvia, cuando el olor del mar nos envuelve, algo en nosotros recuerda que pertenecemos a este lugar desde antes de tener memoria. Y quizá ese sea el mensaje más importante del nuevo Atlas: que conocer la Tierra no es solo entender su estructura, sino reconectar con su alma. Una alma que se manifiesta en cada sonido natural, en cada forma, en cada cambio. Imagina por un momento la cantidad de vidas que han habitado este planeta. Cada una de ellas dejó una huella diminuta, una contribución a la gran red de existencia. Las hojas que cayeron hace millones de años se convirtieron en carbón. Los corales antiguos formaron montañas. Los cuerpos de los animales primitivos se transformaron en los minerales que hoy extraemos. Nosotros, al final, también seremos parte de esa herencia. Y eso no es una tragedia, sino una continuidad. El Atlas es una forma de inmortalidad, no la nuestra, sino la del planeta. Mientras existan manos que dibujen sus mapas, ojos que lo contemplen, mentes que se pregunten, la Tierra seguirá viva en la conciencia de quienes la habitan. Hay algo profundamente humano en querer trazar el mundo, en intentar contener lo incontenible. Pero al hacerlo, descubrimos algo inesperado: que al describir la Tierra, también nos describimos a nosotros mismos. Cada mapa revela tanto de quien lo dibuja como del lugar que representa. En ellos se ven nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestra forma de entender el orden del universo. El nuevo Atlas, sin embargo, da un paso más allá. No se limita a registrar la superficie visible, sino que intenta mostrar las fuerzas invisibles. La energía, los campos, los ritmos. Es un mapa del alma del planeta. Y en ese mapa, la frontera entre lo físico y lo espiritual se difumina. ¿Podría ser que la Tierra tenga su propia conciencia, una inteligencia silenciosa que se manifiesta a través de la vida? Algunos científicos empiezan a hablar de la hipótesis Gaia, la idea de que el planeta entero actúa como un organismo autorregulado, donde cada ser, desde el más diminuto microbio hasta el bosque más extenso, cumple una función dentro del equilibrio global. Si esa idea es cierta, entonces el nuevo Atlas no está describiendo un lugar, sino un ser vivo. Y si vivimos dentro de un ser vivo, ¿qué responsabilidad tenemos hacia él? Tal vez la de cualquier célula dentro de un cuerpo: mantener la salud del conjunto.
Cuando el cuerpo enferma, todas las células sufren. Lo mismo ocurre con el planeta. El aire que respiramos, el agua que bebemos, la tierra que cultivamos, son parte del mismo sistema que nos da vida. Cuidarlo no es un deber externo, es un acto de autopreservación. El Atlas, al mostrarnos esto, no busca culpar, sino inspirar. Nos recuerda que aún estamos a tiempo de armonizarnos con el ritmo del mundo, que cada acción puede ser una nota dentro de una melodía más grande, que incluso un gesto pequeño, plantar un árbol, ahorrar agua, escuchar al viento, puede ser una forma de diálogo con el planeta. Porque sí, la Tierra habla. Lo hace en silencio, con sus mareas, con sus estaciones, con sus terremotos. Y cada uno de esos gestos, si sabemos interpretarlos, nos enseña algo sobre nosotros mismos. Tal vez el nuevo Atlas no sea solo un registro del planeta, sino un manual de empatía. Un recordatorio de que la sabiduría más antigua no está en los libros, sino en la naturaleza que nos rodea. Y cuando uno comprende eso, algo se aquieta por dentro. De pronto, el ruido cotidiano se desvanece y solo queda la certeza de que estamos en un lugar sagrado, en un hogar que respira con nosotros. Entonces el Atlas deja de ser un objeto y se convierte en una experiencia. La experiencia de volver a mirar la Tierra con los ojos del asombro. Y al mirar con esos ojos nuevos, comprendemos que la Tierra no es un escenario donde ocurre la vida. Es la vida misma, desplegándose en infinitas formas. El nuevo Atlas, más que un documento, se convierte en una confesión del planeta. En él, el mundo revela su historia de amor con el tiempo. Una historia que empezó antes de nosotros y que continuará mucho después, sin principio claro ni final visible. Cada página del Atlas es un testimonio de esa continuidad. En los bordes del hielo se dibuja la memoria de antiguas eras. En los anillos de los árboles, los latidos del clima. En las arenas de los desiertos, los susurros de océanos desaparecidos. Todo lo que alguna vez existió sigue presente, transformado. La Tierra no olvida, solo cambia de forma. Y si lo pensamos bien, también nosotros somos parte de esa transformación. Los átomos que hoy componen nuestros cuerpos fueron, en algún momento, polvo de estrellas, gotas de lluvia, fragmentos de roca. Todo lo que somos ha sido antes otra cosa, y lo volverá a ser. Esa certeza, lejos de provocar miedo, puede traer paz. Nada se pierde, solo se transforma. El nuevo Atlas no habla solo de geografía, sino de continuidad, de cómo la vida, pese a todo, persiste, de cómo el planeta se rehace después de cada colapso, como si el dolor fuera solo una forma de renacimiento. Y al verlo así, entendemos que nosotros también compartimos esa capacidad, la de cambiar sin desaparecer, la de empezar de nuevo una y otra vez. Pero hay una última pregunta que el Atlas deja abierta, la más grande de todas. ¿Para qué existe la Tierra? ¿Es solo una casualidad entre millones de planetas? ¿O hay en su existencia una intención profunda, una especie de propósito cósmico? Tal vez la respuesta no pueda expresarse con palabras, pero puede sentirse. Basta escuchar el viento, mirar un amanecer o sumergir las manos en el agua para entender que hay algo sagrado en este lugar. El planeta no pide adoración, solo atención. No exige sacrificios, solo respeto. Y en ese respeto hay una sabiduría sencilla. La Tierra no necesita que la salvemos, solo que dejemos de olvidarla. Porque cuando la olvidamos, nos olvidamos también de nosotros mismos. El nuevo Atlas cierra su relato con una imagen que parece un suspiro. La vista del planeta desde el espacio. Un círculo azul suspendido en la oscuridad, delicado y brillante como una joya viva. Desde esa distancia no hay fronteras, no hay banderas,
no hay divisiones. Solo una esfera que late en silencio, un corazón que gira en medio del vacío. Y al contemplarlo surge una certeza luminosa. Todo lo que hacemos, todo lo que amamos, todo lo que tememos ocurre dentro de esa esfera. Es nuestro único hogar. La Tierra nos enseña la lección más simple y más difícil de todas, que la vida es movimiento y el movimiento amor, que cada respiración nuestra es también una respiración del mundo, que cada paso, por pequeño que sea, forma parte de su gran danza, y que mientras esa danza continúe, mientras sigamos escuchando su ritmo, la esperanza seguirá viva. Así termina el recorrido del nuevo Atlas, no con una conclusión, sino con una promesa. La promesa de un planeta que nunca ha dejado de cambiar, que nunca ha dejado de hablar, y que, a pesar de todo, sigue ofreciéndonos su belleza sin pedir nada a cambio. Porque en el fondo, lo que el nuevo Atlas de la Tierra revela no es un secreto geológico ni un hallazgo científico. Lo que revela es algo mucho más profundo y silencioso, que este mundo nos ama de una manera que aún no hemos aprendido a comprender, que sigue girando, paciente, esperándonos a que despertemos y recordemos que somos parte de él. Y cuando lo recordemos, cuando volvamos a mirar el planeta no como algo externo, sino como una extensión de nuestra propia alma, entenderemos que todo lo que buscamos, el sentido, la paz, la conexión, siempre ha estado aquí, bajo nuestros pies. Entonces el Atlas se cierra y queda solo el sonido del viento, el rumor del mar, el latido del suelo. La voz eterna de la Tierra, diciendo una vez más lo que ha dicho desde el principio de los tiempos. Estoy viva, sigo cambiando, y tú cambias conmigo. Y así, el nuevo Atlas se cierra, pero la historia sigue latiendo bajo cada paso que damos. La Tierra no ha terminado de contarse, solo hace pausas entre sus respiraciones. Cada ola que rompe, cada montaña que crece, cada brisa que cruza un bosque, es una página más de su relato infinito. Porque este planeta no nos pertenece, nos incluye. Y mientras haya ojos que miren el horizonte, oídos que escuchen el viento y corazones que sientan el temblor del suelo, la Tierra seguirá viva en nosotros. El mapa cambia, pero el pulso permanece. Si este viaje te acompañó esta noche, te invito a quedarte en Aura Terra, a suscribirte y a seguir explorando conmigo los secretos del planeta que nunca dejó de cambiar. Gracias por dejar que la voz de la Tierra te arrulle una vez más. Hasta el próximo amanecer del mundo.